Hola, buenas noches con todas y con todos y bienvenidas, bienvenidos a esta nueva edición de Una Mirada de, un espacio que Filmmakers propone para que podamos escuchar y aprender de mujeres creadoras vinculadas al audiovisual que están haciendo cosas y que desde su hacer nos permiten aprender sobre esas prácticas, sobre las buenas prácticas y también sobre los errores. Y así poder juntas y juntos crear una industria más fuerte, un sector más fuerte que nos permita, ojalá pronto, llegar a una industria. Mi nombre es Daniela Fuentes Moncada y soy parte de Filmmakers. Y hoy tengo el enorme placer de hacer una entrevista a otra de nuestras Filmmakers, a una queridísima amiga, hermana, que además está estrenando una peli que está ahora mismo en cines, así que queríamos aprovechar para poder escuchar de ella y escuchar de primera mano todo lo que ha sido este proceso. Voy a presentar a Micaela Rueda Araujo, que es la protagonista de esta noche. Hola Mica, bienvenida. ¿Estás por ahí? Hola, sí, ¿me escuchas? Hola Dani, gracias. Gracias Perfecto. a todos por escucharnos y qué lindo compartir este momento contigo. Igual, bueno, voy a comenzar leyendo tu bio y después comenzamos con la entrevista. Mica es Micaela Rueda Araujo, es directora, productora y guionista audiovisual. Su ópera prima de ficción como productora y directora, Huyo, Sácame a Pasear, es la primera película ecuatoriana en ser seleccionada en el prestigioso festival South by Southwest, donde obtuvo la nominación Game Changer. Esta película también fue nominada por el Festival de Cine de San Sebastián al Premio Sebastián en 2016. Agenciada por la alemana M.A.Pil, esta película se ha exhibido en decenas de festivales alrededor del mundo, tras haber sido ganadora del segundo premio de cine en construcción del Festival de Cine de Mérida y Yucatán. Además, ha sido una peli seleccionada en el encuentro de producción cinematográfica del Festival de Cine de Guadalajara, el encuentro de coproducción del Festival de Cine de Huelva y el Work in Progress del Festival Internacional de Nuevo Cine Latinoamericano de La Habana. Su primer largometraje documental como productora y directora es Soñarse Muerto, estrenado en el Festival de Cine Documental EDOC en el 2013. Y su segundo documental como productora es Territorio, dirigido por Alexandra Cuesta. Micael estudió montaje cinematográfico y dirección en la Universidad del Cine FUC en Buenos Aires, Argentina, y actualmente cumple el cargo de directora nacional de producción de la compañía estadounidense Townhouse, con sede en Ecuador. Mica, como les decía, además es una de las filmmakers con quienes estamos proponiendo este proyecto de formación y de acompañamiento a procesos de mujeres. Ahora sí, Mica, bienvenida. Gracias por este espacio. Y comencemos preguntándote, la pregunta con la que arrancamos siempre, si fueras un género cinematográfico, ¿qué género serías? Em, bueno, la verdad es que últimamente me he cuestionado mucho el tema de los géneros, ¿no? De hasta dónde esto de siempre como catalogizar la ficción, el documental, de cierta manera es como dejar a un lado como otras narrativas que son muy válidas y que van explorando como distintos lenguajes, distintos formatos, ¿no? Entonces, pienso que siempre hay como un artificio, ya sea en el documental, en la ficción, y por eso creo que yo sería un híbrido, ¿no? Porque estoy como ahora más que nunca, después también como de pasar por diferentes procesos, antes de hacer la peli, Sácame a Pasear, había hecho ya un documental y en la universidad hice como muchos cortos de ficción. Los primeros eran como muy narrativos, muy estructurados, y después, así como ya en el tercer corto, me liberé un poco. Siento que es como que fui probando otras cosas. Entonces, creo que va por ahí esa pregunta, como que siento que soy ahora una mezcla y una experimentación latente y viva de un montón de formatos. Un híbrido. Y de hecho, bueno, tu misma formación comienza así, ¿no? Un poco híbrida. Cuéntanos de eso, sobre tu carrera y tu formación en Argentina. Sí, bueno, yo empecé estudiando como dos carreras a la par, que fue cine en la Universidad del Cine en Argentina y filosofía en Puan. Era como muy demandante hacer las dos cosas a la vez, porque imagínate, en el primer año de CBC tenía clases como latín, griego,
semiología, y a la vez tenía como otras materias teóricas, pero muy prácticas en la universidad. La Universidad del Cine tenía algo hermoso, que es el hecho de que todo el tiempo grabábamos, siempre estábamos como en campo experimentando, y desde primer año se escogían como cortos curriculares de los alumnos de dirección, y las personas, los alumnos de diferentes como carreras se iban vinculando, ¿no? Los directores de fotografía en foto, los montajistas en edición y así. Entonces yo empecé como la carrera en dirección, ahora hago producción, pero al inicio como que nunca me imaginé, estuve como más vinculada en la estructura, en la dramaturgia, eso es lo que más me interesaba, ¿no? En contar historias. Entonces, bueno, estuve como vinculada en la parte de asistencia de dirección, en dirección de arte, y hacíamos como muchos cortos, alrededor de unos 8 o 10 cortos al año, y todos eran en 16 y 35 milímetros con la bola. Increíble. También creo que el haber grabado en Fílmico nos dio como, bueno, al menos a mí me dio como, no sé, otra manera de enfrentar el rodaje, ¿no? Siento que había como mucho rigor, muchísimos ensayos previos, y llegábamos al set, no sé, rodando unas 3 o 4 tomas. Eso era como súper chévere. Entonces ya cuando yo empecé como a rodar mis otros proyectos acá en Ecuador, creo que vine mucho como de esa escuela, ¿no? Como que ya tenía súper claro cómo filmar, no tenía tantas dudas en el set. Creo que esas inquietudes y esas crisis ya iban atravesando más como el proceso previo, ¿no? De la investigación y de la de los ensayos, ensayábamos un montón. Entonces sí, más bien como que yo trataba mucho de disfrutar de las experiencias de rodaje, ¿no? Y también al principio, en los primeros años, empiezas como a aprender todos estos roles mucho más jerárquicos, ¿no? De cierta manera piramidales. Pero claro, luego te cuestionas y dices, ¿realmente esto funciona para todos los proyectos? Y creo que sí es necesario ya como después de años de estar en esto, creo que no es como una respuesta inmediata, pero te das cuenta de que hay otras maneras de construir, ¿no? Y que muchos de estos formatos también vienen como de una hegemonía patriarcal, de una industria gringa que no nos pertenece a la final. Entonces, nosotros creo que es importante que escuchemos también como otros lenguajes, otras narrativas que vienen de nuestra realidad. Y eso fue como muy interesante en Uyó, por ejemplo, que teníamos como muchas mujeres en roles de poder, ¿no? En roles de decisión, más que nada, como la directora de arte, la barista, la asistente de dirección. Entonces, de repente se convirtió como una tribu femenina. Y creo que eso en realidad se fue dando, lo escogí como en una primera instancia, pero cuando pasó fue hermoso, porque se dio como una sinergia, te dabas cuenta de que ahí estaba un grupo minoritario, porque somos un grupo minoritario, sin caer en la victimización, pero lo somos. Entonces, claro, ahí sentíamos como este empoderamiento, esta fuerza femenina y diferentes, muchas, la una con la otra, pero también como fluir a partir del género, a partir de esa multiplicidad de miradas. Entonces, eso fue súper lindo. Qué rico, Mica. Sí, además me identifico plenamente con esta idea de la tribu, ¿no? Como Uh de -huh. rodearse de esta gente que finalmente hacer una peli, dirigirla además, y vos que estabas como al frente de esto, necesitas de eso, de tu tribu, de una serie de personas que por un lado te entiendan y que te acompañen, pero que también te critiquen, pero que también te acompañen en ese hacer. Y un poco sobre eso quería preguntarte ahora, sobre la importancia del hacer en tu formación, ¿no? Hablabas, por ejemplo, de que en Buenos Aires grababan en 35, en 16, pero que era este constante hacer y que ese hacer permitió aprender muchísimo. Yo quisiera preguntarte, ¿cómo ves esto en el país, no? ¿Cómo ves esto reflejado? Y cuando además has tenido que construir tus tribus, por un lado sí para la peli, pero también para todos los otros procesos en los que eres productora, ¿cómo ves esta cuestión del hacer y cuál es la importancia para ti de eso, del hecho mismo de poder crear? Uh -huh.
Uno cuando empieza a hacer cine, ya sea cortos o largos, creo que estás muy en ese proceso como de, sobre todo en los primeros años, ¿no? Y cuando son óperas primas y primeros trabajos en el que estás como experimentando y hay mucho nerviosismo de por medio, entonces te puedes como dejar llevar mucho como por tener un guión súper rígido o tener estas estructuras jerárquicas de las que hablaba, pero también lo interesante es ver que en el cine puedes como empezar a como a deconstruir un poco, ¿no? O sea, a partir como de todo lo que has ido aprendiendo, de todas esas herramientas, no digo como ignorarlas, pero sí ya teniendo como toda esa formación, esa academia, esa teoría, ir como un poco más hacia el lado afectivo, que para mí eso es como muy fundamental, porque cuando uno empieza a hacer un proyecto, muchas veces lo haces a partir del instinto, el instinto puede que sea como el motor primal, ¿no? Y a veces lo pierdes porque empiezas como a absorber muchísimos otros estímulos de otras artes o de referencias estéticas de películas, que eso es fundamental como para nutrirte y encontrar tu voz, pero muchas veces pueden opacar esa voz. Entonces, creo que es necesario como ir a esa parte afectiva de uno, ¿no? Más allá como de todo lo aprendido. Entonces, sí, como que ahora estoy súper metida con todo este tema de volver al cine, por ejemplo, americano, que siempre tenía todo eso del cine de resistencia, que creo que es como fundamental como forma de producción y como forma de narrativa también. Hablábamos, ¿no? De esta necesidad de plantearnos otros modelos también de producción y unos modelos que con los que nos identifiquemos mucho más, que se correspondan mucho más a la realidad en la que vivimos, al sector en el que vivimos, que todavía no es una industria. Pero hablábamos que en cualquiera de esos modelos también la importancia de esto es lo colaborativo y cómo para vos ha sido bien importante poder experimentar otra vez desde el hacer estos distintos rubros, estos distintos roles en el hacer. Entonces quería que nos cuentes un poco de esto, de todo lo que has hecho, todos esos roles distintos y que has aprendido ahí. Uh-huh. Sí, bueno, justo en la universidad creo que era como ese gran momento de experimentar. eh, o sea, aparte de hacer asistencia de dirección, me empecé como a vincular mucho en la dirección de arte. Hacía como muchos cortos como diseño de producción y después estuve como en dos largometrajes, de hecho, siendo directora de arte. Eh, y me encantaba, la verdad, pero claro, siempre sentía que quería ir más allá, ¿no? O sea, que no era realmente en el lugar donde quería estar. Y en ese momento estaba bien, estaba experimentando, estaba probando, y es una época como muy curiosa también, ¿no? Cuando uno está en los primeros años de la universidad. Y en todo este proceso, o sea, claro, ya dejé la historia de la filosofía a un lado, pero justo como que empecé a dejar la filosofía ya cuando veía que me demandaba como muchísima energía, ¿no? Porque es como una entrega de cuerpo, de alma, de cabeza, estar en todos estos proyectos. Entonces, poco a poco fui dejando como la filosofía. Eh, y bueno, después también estuve como en la película de Matías Piñeiro, Todos Mienten. Ahí cargué chasis. Fui como la primera de cámara. Fue una experiencia loquísima porque era súper pequeña, tenía creo que 21 años, había hecho como un par de cursos de dirección de foto y nada, el Matías era como profesor mío en una materia en dirección y ahí me dijo, mira, vi que estás en el SICA, que estás súper entusiasmada, quieres hacer como quieres cargar chasis de mi peli. Y al principio yo decía entre mí, wow, este man qué irresponsable, así le daba a una chiquita de 20 años toda su película, así en sus manos, toma. Pero claro, ahí aprendí un montón. O sea, aparte admiro mucho el cine de Matías Piñeiro, le he estado siguiendo los pasos también y ver también como el crecimiento y la evolución de él, ¿no? Siempre tenía como toda esta fascinación por el teatro de Shakespeare, ahora hizo una película adaptada en La Tempestad, entonces es como súper interesante también tener esa formación, como de, sí, ciertas personas que más allá de que están en festivales y ganan premios y lo que sea, tienen como una mirada súper clara, ¿no? De su cine. Y eso fue fabuloso, como estar con gente a la que admiro y escucharles y estar como muy de cerca y aportar esos proyectos, porque al final habitas esas películas, ¿no? Desde otro lugar, pero estás ahí, se vuelve como un hábitat compartido y eso es hermoso.
Finalmente son hijos colaborativos, ¿no? O sea, finalmente, o sea, el cine tiene esta riqueza de que no puede hacerse sino desde lo colaborativo. Y cuando conversábamos un poco de esto con Mika, hablábamos también de la importancia de que alguien te dé esa confianza, ¿no? Que finalmente hay esta persona que aunque tú no te la creas todavía, te diga, no, no, sí, dale, hazle, y la necesidad de lanzarse al abismo. Y eso me lleva a otra de las reflexiones que hemos venido haciendo, Mica, y es esta cosa que muchas veces tenemos las mujeres y que nos hemos topado con algunas estudiantes en la universidad que nos dicen como, quizá no me lanzo por los cargos de dirección todavía y me quedo en estos cargos más relegados, ¿no? Ujú. Y quería preguntarte desde ahí, ¿qué opinas? Por un lado, esta necesidad de una misma lanzarse y también cómo desde donde estamos nosotras podemos ser ese quien le dé la confianza a esas personas que necesitan lanzarse. Ujú. Sí, bueno, ahí creo que entramos como en una estructura un poco más compleja porque a veces no depende necesariamente como de las ganas y el entusiasmo que tenga uno, ¿no? Sino también como de los fondos a los que puedas obtener, del equipo al que puedas acceder, porque claro, ya cuando tienes una idea y esa idea se va convirtiendo en un proyecto, al menos desde lo personal y desde mi experiencia, para mí es fundamental un productor o una productora, ¿no? O sea, creo que no podría hacer las cosas sola. Porque en ese momento, cuando quería levantar mis proyectos, estaba sola. Y tampoco confiaba al 100% en esas historias. Entonces, claro, en ese momento empiezas como a aprender un poco, a moverte. Yo igual siempre he sido como muy sociable, muy entradora, entonces como que también a partir un poco de ese talento, así de sociabilizar mis proyectos, fui moviéndome como por distintos mercados, ¿no? Pero claro, otra cosa es como tener un productor ahí, porque a la final se vuelve un amigo, un compañero, puedes igual como, sí, un consejero, ¿no? Un consejero y una persona que como decía, va habitando la película y va potenciándole también. Entonces, esa visión es como fundamental. Y claro, yo pienso que muchas veces hacemos este camino en solitario, pero creo que hay que soltarse y dar como un paso más allá y no tener miedo como de buscar un productor, ¿no? Que no necesariamente es tu amigo, o sea, a veces puedes como encontrar extraños y se te puede hacer como muy hostil al principio como ese espacio, pero sí, creo que ya son lazos profesionales en los que hay que manejarlo de esa manera, ¿no? Gracias, Mica. Bueno, cuando nos conocimos con la Mica, yo le hice una pregunta y le decía, ¿cuál es tu superpoder? Y la Mica me dijo, creo que es ser mujer pulpo. Y en efecto, la Mica tiene un montón de roles y quería preguntarte sobre otro de esos roles que también tiene que ver con el cine, que es el tema de la edición. ¿Qué es para ti la edición y cómo la vives? Sí, bueno, como te decía, yo estudié edición y edité muchísimos años. La verdad es que ya no he vuelto, ahora como que ya me dediqué a la producción, a la dirección. Tengo como mucha nostalgia, no sé si tristeza, pero sí es como un proceso que lo disfrutaba mucho, en solitario, la verdad, también. Y claro, como en todo este proceso de ser montajista, veíamos muchísima teoría como de dramaturgia, de estructura narrativa, y claro, era como, a veces se confundían como las dos materias, teníamos como muchísimas materias en común con guionistas, ¿no? O sea, en realidad éramos como los montajistas y los guionistas siempre juntos. Y era como interesante también dialogar con ellos, ¿no? Porque a la final estás haciendo lo mismo, estás no solo ordenando imágenes, sino como dándole una línea narrativa, o sea, esos argumentos les estás como potenciando y estás justamente a través de ese encadenamiento de imágenes llevando una trama y un personaje y un conflicto. Entonces, claro, es vacancísimo como ver a las imágenes de esa manera, ¿no? No como elementos aislados que tienen como poder sobre sí mismos, sino que forman como una masa y a través de eso tienen como una potencia en el espectador. Bueno, Entonces siempre tenemos estoy una... pensando en eso, ¿no? Siempre estoy pensando como en historias, a pesar de que ahora como que, no sé, me interesa experimentar otros lenguajes, otras narrativas, otros tiempos sobre todo, pero ese fue el punto de partida para poder como deconstruir, como decía. Gracias. Había una pregunta por ahí, les voy a pedir. Luis Herrera nos cuenta, nos pregunta, ¿cómo ha sido el tema de la violencia de género en el cine?
ser mujer en un ámbito masculino o cómo se ven los roles asignados? Wow. Bueno, eso es justamente todo lo que hemos hablado con este proyecto de Makers y por eso nace Makers, ¿no? Porque nos juntamos como amigas, colegas, que somos como parte de la producción audiovisual y de la gestión cultural, como la Dani, por ejemplo, y veíamos como, sí, injusticias y también como, sí siento que estamos en esta hegemonía patriarcal que muchas veces no nos deja eh, tener una voz propia, ¿no? A mí me ha pasado, así como en algunos rodajes, por ejemplo, que he hablado como con mi tono y me han dicho, ¿sabes qué? No te escucho, tienes que hablar más fuerte. O cuando justamente estaba en la película El Matías Piñeiro, ¿no? Que venían como los gaffer y me decían, no, tú solo tienes que cargar el chasis, eres muy flaquita, no puedes como cargar todos estos equipos, todos estos fierros. Entonces, siempre hay como esa imagen de que la mujer es la débil o tiene que estar en procesos más como de producción y ocurre mucho, ¿no? Que muchísimas mujeres terminan haciendo como la producción de proyectos de sus parejas o de amigos, y hay como muchas mujeres que son directoras de foto, por ejemplo, sonidistas, y es como muchas veces difícil prevalecer en esos roles, ¿no? Porque sí siento que todavía hay ese prejuicio de que somos débiles, que no lo entonces creo que para mí la manera de enfrentar y respondiendo a la pregunta de Luis es como unir fuerzas y crear como esa tribu en la que podamos conversar y que podamos como sacar estas problemáticas, ¿no? Y tratar como de encontrar respuestas para resolverlas juntas, a partir del diálogo, a partir de la denuncia, si es necesario, pero creo que es necesario eso, como el diálogo para poder reconocernos y ver esas problemáticas, porque también siento eso, siento que muchas veces no conversamos, no nos miramos las unas a las otras, y ese es como el punto de partida, ¿no? Como para poder crear un colectivo femenino, de género, y como poder trascender, porque somos muchas mujeres en el audiovisual, y estoy segura que muchas que están en el área de producción quieren dirigir, quieren escribir películas y no lo logran. O sea, ahí hay como una última cadena de ese eslabón que está fallando y creo que tiene que ver justamente con esta problemática social, ¿no? Gracias, Mica. Igual muchísimas gracias, Luis, por tu pregunta y aprovecho para invitar a todas las personas que nos están viendo a que nos den sus preguntas. Estaremos encantados de contestarlas. Yo solo quisiera sumar un par de temas más para responder a Luis y es que justo desde lo que venimos haciendo con Makers y lo que venimos cocinando, creo que es bien importante plantearse ese diálogo que dice la Mica, ¿no? Y es un diálogo que no tiene que ver solo entre mujeres, es un diálogo que tiene que permear justo a todo el mundo y es súper interesante que esta pregunta venga a eso, desde un hombre, ¿no? Y que pueda entender también qué es lo que se vive desde ser mujer en este ámbito, porque no creemos que este es un tema de hombres versus mujeres, sino es un tema de que todos y todas quienes estamos participando en este sector, podamos ir deconstruyendo esas estructuras que finalmente nos afectan igual, absolutamente todos. Y que eso solo se hace desde el diálogo y también desde aportar estas otras miradas, ¿no? Hablábamos de que siempre han habido mujeres haciendo cine, ¿no? Tal vez no siempre en los roles de directoras, pero hemos estado ahí permanentemente. Y lo que pasa es que no hay esa mirada, no se ha recuperado esa mirada todavía. Y este es un espacio justo para hacerlo, para poner como la mirada en esas voces que también aportan otras formas de producción, lo que la Mica decía, la misma esta idea de generarse una tribu alrededor. Y entonces esa es un poco la invitación de Filmmakers, justamente, como no nos bronqueamos entre hombres y mujeres, sino recogemos todas estas miradas diversas. Y quizás sobre las miradas diversas, Mica, es sobre donde quisiera ahora preguntarte, porque esas miradas diversas también son uno de tus intereses, ¿no? Ya has comenzado como a plantearte otros lugares desde donde comenzar a enunciarte. Sí, bueno, justamente la película creo que parte desde ahí, ¿no? O sea, el argumento y toda la historia con el hecho de cierta manera, cuestionar como la forma en cómo vivimos nuestra heteronormatividad, ¿no?
Y creo que es como necesario empezar a reflexionar sobre eso y como a construir nuevos discursos. Entonces, mi película, Sácame a pasear, creo que transita como en ese universo en el que me interesa como poder profundizar el mundo adolescente a través de los ojos y el punto de vista de Sara, ¿no? Que es un personaje joven de 18 años, y ella siempre se ha sentido como diferente en su colegio, ¿no? Entonces, a través justamente como de su cotidianidad, de sus momentos de silencio, de su relación con sus padres, de la manera en cómo ella se siente y habita el colegio, es que me interesa como construir estas imágenes como justamente una experiencia de la adolescencia, ¿no? Sin caer en el tema de la victimización, que creo que eso es súper importante y es una lucha que tenía siempre, ¿no? O sea, no se trata como de decir, ay, pobrecita esta chica y todo el mundo está en contra de ella, sino más bien fui construyendo como un personaje fuerte, un personaje que enfrenta como esta atracción, obviamente con conflictos, porque esto le va generando como muchos conflictos internos, mentales, pero ella como que se mantiene súper firme, ¿no? Con esa decisión también. Entonces, es una película que transita en un universo que no tiene una estructura como muy fuerte, sino que puedo decir que es un poco más lineal y justamente a partir como de imágenes poéticas que van todo el tiempo transitando entre lo real, es que voy como entrando en el personaje. Entonces, esa siempre fue como el objetivo, ¿no? O sea, más que el objetivo, como la búsqueda que tuve, ajá. Ok, bueno, estamos hablando de Sácame a pasear, que es la peli que Mika acaba de estrenar y está ahora mismo en todas las salas de cine. Así que vayan, por favor, a las salas de cine y para que se animen, queremos que vean el tráiler. Así que paso al tráiler de Sácame a pasear. Uribe, Vaca, Saldumbide. ¿Se puede fumar aquí? Solo hay que tener cuidado con las colillas. Cada vez hay más control. Una clínica de rehabilitación que supuestamente le ofrecía un tratamiento. Bueno, Mika, entonces queremos pedirte que nos cuentes ahora un poco sobre el proceso de crear Sácame a pasear, que es un proceso largo, además, son 10 años de trabajo, ¿no? Cuéntanos un poco, por favor. Sí, bueno, la peli, como tú dices, fue un proceso arduo, largo. Eh, Nació el guión por un amigo mío que se llama Juan José Vallejo. Él escribió como los primeros borradores en Buenos Aires. Los dos éramos compañeros allá. Y después yo ya me empecé como a vincular a partir del tercer borrador, ¿no? Y empecé a escribir también. Entonces, yo siempre sentía que me llamaba la atención, más allá como de los argumentos, llegar
a partir de esos argumentos como a ciertos lugares a nivel de imagen, ¿no? O sea, explorar un viaje. Entonces, en este caso, ese viaje, ese trayecto me llevó a la adolescencia. Cuando yo leí como los primeros guiones, me sentí como de vuelta en clases porque me sentía como muy identificada con el personaje en muchísimos rasgos, también como en su entorno, en la construcción, en su tridimensionalidad, ¿no? Entonces, a partir de eso ya como que me vinculé en la historia y seguí escribiéndolo yo. Y terminó siendo como muy distinto al original, pero creo que sí hay algo de esa esencia, ¿no? O sea, a pesar de que después pasamos como por algunas tutorías, siempre quedó también como el corazón de esa historia. Y íbamos haciendo como a la par los dos procesos, ¿no? Mientras íbamos escribiendo y estábamos en tutorías y laboratorios de guión, también yo iba yendo como por distintos mercados y estaba sola, como te decía, no tenía en ese momento como ningún productor. Y a Patty, que es la productora de la peli, ya la conocí en México, en uno de estos mercados, luego de haber ganado el premio del encuentro de coproducción en Guadalajara. Ahí logramos como obtener un fondo que dan como a uno de los 25 proyectos participantes, que consiste en la postproducción, realizar como toda la postproducción en los estudios Churubusco. Entonces logramos obtener eso y nos abrió las puertas como en el territorio mexicano, ¿no? Ahí se empezaron como a interesar muchos productores, en ese momento igual grabamos teaser, no con los proyectos definitivos, pero era como un teaser también para yo ir explorando el lenguaje, ¿no? Que quería usar en la peli más adelante. Fue como un ejercicio súper interesante porque en realidad como que lo hice yo con una cámara, me ayudó un amigo, un poco de luces, pero también agarrar la cámara, fue como, eso me dio también como cierta seguridad a lo que quería hacer más adelante, ¿no? Porque muchas veces pasa eso, de que uno se queda en la idea y tienes como todo ese equipo que te ayuda y estar ya en la cámara y habitar los espacios y moverte de un lado a otro y explorar los cuerpos, también es como no sé, algo que muchas veces no se hace, ¿no? Y creo que fue necesario tener como ese trabajo no colectivo, sino que fue individual, lo hice yo con un amigo. Entonces, bueno, estuvimos en Guadalajara, después estuvimos en el encuentro de coproducción de Huelva, y estuvimos recorriendo como unos 3 años como distintos espacios. Y la verdad es que la peli, como a nivel de guión, a nivel de, como con el teaser, la carpeta, tuvo como mucha aceptación con productores y era muy loco porque ya íbamos obteniendo como ciertos estímulos para terminar la peli en un proceso en el que no habíamos grabado todavía, ¿no? Entonces, no sé, siento que también eso de cierta manera dio expectativa al público y a mí, sinceramente, sí me generó como una especie de ansiedad, de nerviosismo, porque sentía que muchas personas estaban como a la expectativa, viendo los procesos de la peli, siempre que me encontraba con alguien me preguntaban, ¿cómo te va? ¿Qué ganaste? ¿Cuándo filmas? Entonces, creo que también es muy necesario como en ciertos momentos parar con eso, porque tampoco hace falta estar en todos los mercados, ¿no? Y eso lo aprendí, como que en un momento dije, basta, ya, o sea, la película tiene que hacerse, estamos como mucho tiempo en todo este proceso y tenemos como muchos avales, premios, gente interesada, coproductores, pero me quiero concentrar como en mi proceso de dirigir. Entonces, como que un tiempo así, un año antes de dirigir, ya como que me alejé de todo el tema de la producción y me dediqué netamente a eso, como a explorar el casting, a ver referencias, a nutrirme de otras artes, que para mí eso es fundamental, como la literatura y la música siempre están, como que me inspiran y muchas veces, por ejemplo, justo cuando estaba como en el último proceso de escritura, también estaba leyendo como un libro de Mario Lebrero que es fascinante y a la vez estaba leyendo Pilar Quintana, que los dos son como escritores muy distintos entre sí, pero son como muy visuales, ¿no? Entonces, claro, a nivel de argumento siento que no absorbí nada, pero como que la esencia no sé cómo explicarte, no es el argumento, es la sensación, son las imágenes, es lo que te deja en el alma. Entonces, todo eso como esa soledad, siento que sí me dejaron, sí, como esa exploración, esas inquietudes que uno tiene, como que
las fui agarrando de esos dos referentes. La importancia de estimular como la creatividad con todos estos insumos, ¿no? Insumos distintos que vengan de diferentes fuentes, que incluso se contradigan, que no sean necesariamente coherentes, simplemente que sean estímulos que te van a pensar, que te incomoden, que activen cosas que antes no se han activado en el cerebro. Mica, y quería preguntarte un poco sobre ya el proceso de dirección con actores, ¿no? Conversábamos mucho de esto y de la importancia del ensayo para ti. ¿Qué nos puedes contar sobre eso? Sí, bueno, claro, esa época de todo tipo de teoría, ¿no? Y la verdad es que, no sé, eso que no se trata, y al menos en mi trabajo, no hice como una construcción de personajes, ¿no? Sino más bien como era una cuestión más brechiana, lo que te contaba el otro día, que es como esto de que los actores, en este caso Sam y Juli, con los que trabajamos un montón, estuvimos como 3 meses trabajando, eh, claro, ellas en realidad no construían, sino que más bien proyectaban, ¿no? O sea, proyectaban cómo ellas veían al personaje y cómo ellas se veían frente al personaje, pero en realidad siempre estaban como desdobladas, o sea, de cierta manera la idea y la intención. Y una vez Sam en uno de los ensayos como que me lo dijo, siento que estoy viendo al personaje desde arriba, Sara desde arriba. Entonces, eso también es súper interesante, como lograr desdoblarte, no tampoco transmitir todo digerido al espectador, ¿no? Sino también estar siempre en esa línea de que sabes que estás actuando, pero a la vez estás encarnando un personaje. Justamente como por la emotividad que transmite ese personaje. Entonces, claro, todo el tiempo hacíamos como estos ensayos corporales, ¿no? O sea, más que repasar líneas de diálogo, acciones exactas, íbamos como reinterpretando lo que estaba en el guión. Porque muchas veces pasa eso de que el guión te ata. Yo a rato sentía que estaba así como en un corsé. Y creo que está bueno como romper un poco eso, ¿cachas? O sea, partes de un argumento, pero también lo que te mueve a hacer cine son las imágenes. Es eso, esa pulsión vital como que va más allá del argumento, va más allá del intelecto, o sea, es como la parte afectiva. Entonces, como que trataba siempre de tener eso súper presente en todos estos procesos y de escuchar y de observar, porque hablábamos mucho también con las chicas y les escuchaba un montón. Y Marcia Pinto, que es la directora de casting, se entregó completamente al proyecto. Trabajaba todo el día conmigo, sábados, domingos, estaba como muy compenetrada. Entonces eso también fue hermoso, ¿no? Porque entre las dos ella había estudiado dirección de actores y teatro en Argentina. Venía ya como de ese campo, ¿no? Del teatro. Entonces conversábamos mucho y era como un diálogo constante, que yo no lo tenía en la universidad, por ejemplo. En la universidad siempre había como un cierto rechazo al teatro, ¿no? O sea, como, sí, esa cosa de decir el cine muy purista, ¿no? Como que son dos disciplinas que no se mezclan. Entonces, es algo que te vas cuestionando también. Y yo en Argentina empecé a ir muchísimo al teatro. Y pienso no necesariamente que es el punto de partida, tampoco la literatura, pero sí te nutre, ¿no? Y sí te da también como una base. Entonces, todo ese proceso lo hicimos con la Marcia y fue fabuloso. Es súper rico escuchar a esta Micaela directora, ¿no? Así como el estímulo creativo y la pulsión vital, frente a la otra Mica que también conocemos, que es esta Mica productora, y que volvió después a Sácame a Pasear para arrancar con un estreno en medio de la pandemia. ¿Cómo es, Mica, preparar un estreno en Ecuador en medio de una pandemia? Uy, ha sido bastante complicado, un desafío que lo hablamos bastante con Patti, ¿no? Como realmente vale la pena tanto esfuerzo. Estábamos siendo como muy pesimistas, la verdad, al principio, ¿no? Porque ya veíamos como todo este fenómeno de que la gente no está yendo a los cines, mucho antes de la pandemia, y ya cuando explotó la pandemia, todo este cambio de paradigmas, ¿no? Eh, y creo que como productora, porque también siempre tengo esa cabeza de productora, debemos también ser conscientes de lo que está pasando ahora, ¿no? Y tener la apertura de los formatos híbridos, que eso es lo que creo que debemos apostarle, ¿no? O sea, todos vamos hacia ese camino. Eh, y tiene sus ventajas también el hecho de que ahora hay una inmediatez y una facilidad para solo hacer con un botoncito clic y ver todo tipo de películas.
que hace años no pasaba. O sea, el otro día yo no veo Netflix, pero justo como que una amiga tenía la cuenta, empecé a ver y no podía creer la cantidad de cine independiente que había ahí, ¿no? Que claro, antes era como imposible. Entonces, también como que te da esa posibilidad de que ahora como en una plataforma que es un poco más comercial, encuentras otro tipo de narrativas, encuentras más cine de autor, cine latinoamericano. Entonces, esa es como una gran ventaja. Eh, pero yo creo que sí se extraña y sí hay como esa nostalgia de la experiencia colectiva de ir al cine, ¿no? O de los cineclubs y de las mesas de diálogo, los foros que se arman después, las conversaciones, eh, eso es como muy enriquecedor. Entonces, claro, ahora no se puede hacer eso al 100%, pero nosotros con la peli queremos como apostarle a los dos formatos, o sea, ya cuando salgamos de cine, en unas 3 semanas, queremos ya empezar como a estar en plataformas TV on demand. Y bueno, un poco contar también por qué es importante ir al cine, ¿no? En este intento que hacemos también por formarnos, por qué es importante estas primeras semanas de una peli en salas de cine. Sí, bueno, es importante porque no existe una cuota de pantalla como tal, entonces dependemos mucho de la cantidad de espectadores que vayan los primeros días para poder mantener como unos horarios en los que la gente pueda ir, ¿no? Entonces, esta primera semana, la verdad es que sí hemos tenido espectadores, nos hemos movido muchísimo como a nivel de prensa. He sido como la embajadora de la película, entonces hemos estado como en diferentes medios de comunicación de forma masiva, la verdad es que entonces, dentro de todo, creemos que sí, no nos está yendo mal. Buenísimo. Para todo el mundo, y si alguien se acaba de juntar, Sácame a pasear. Esta peli de Micaela Rueda está en todas las salas de cine ahora mismo, así que es una buena oportunidad para irla a ver. Mica, esta peli se estrenó antes en South by Southwest y cuando hemos conversado de ese estreno mundial, hablamos también de un estreno tuyo como mamá y me parece súper lindo como que nos puedas contar un poco ese doble gestar, ¿no? Por un lado, gestar la película, pero también gestar a la Bruna, que además la amamos y nos vuelve locas a todos los que le conocemos. ¿Cómo ha sido ese proceso y cómo ves vos la maternidad y cómo confluye la maternidad con la producción, la creación, la dirección audiovisual? Uh-huh. Sí, cuando estrené la película, les llevé a la Bruna y muchos me dicen que estoy loca porque ella tenía 15 días de nacida. Entonces, cuando salí del hospital fue así literal. O sea, di a luz, por suerte fue parto natural, entonces estaba súper bien, me recuperé muy rápido. Y a los 3 días estaba ya en la embajada pidiendo la visa con la Bruna, que claro, los gringos le veían y me decían, pero ¿qué hace aquí? Ella tiene que estar en el hospital, acaba de salir. Pero bueno, finalmente viajamos con ella y fue como una gran experiencia. Imagínate, yo estaba con la Bruna en brazos, así toda bebecita, chiquita, frágil, y yo estrenando la película en este festival que fue increíble. O sea, nunca me imaginé un festival así, como tan movido, ¿no? Y un público diverso, o sea, no necesariamente un público cinéfilo, sino como un público curioso del arte, de la cultura, muchos músicos, porque en esa época también el Festival de Música se hacía a la par. Y claro, en ese momento no caí en cuenta qué estaba pasando, ¿no? Porque era un ajetreo, un corre-corre, que muchas veces paso así, ¿no? Como corriendo de un lado a otro, pero creo que es importante darse como esos espacios para reflexionar, para pensar, para estar en silencio. Y creo que eso me pasó como el tiempo en el que se estrenó la peli en ese festival y luego estuvo como en 27 festivales más, de los cuales viajé con la Bruna por 5 festivales. Entonces su primer año estaba como dando vueltas por todas partes. Y después dijo, ok, no puedo hacer las dos cosas. O sea, este ajetreo de siempre estar corriendo y terminar todo no se puede. Entonces, sí, lamentablemente tuve que parar un poco con la distribución de la peli y me dediqué como a la crianza de mi hija. Antes de empezar a trabajar fijo, estuve como casi 2 años, como completamente dedicada a ella, fascinada igual con el tema de la crianza. Me encanta ser madre. Y sí, con respecto a lo que dices de cómo se maneja el tema de ser madre y productora, yo creo que a la Bruna siempre como que le he introducido en mi mundo, ¿no? O sea, ella sabe perfectamente lo que hago y trato como también de
de que despierte cierta sensibilidad hacia el arte. O sea, ahora justo entró al conservatorio, le interesa la música, ella quiere cantar, todos los días como que le leo cuentos. Entonces, para mí, ahora que soy madre, es como muy vital que ella también sienta el arte, ¿no? O sea, tampoco le voy a obligar a que sea artista, pero sí creo que es necesario darle esos estímulos, ¿no? Porque siento que le va a dar como muchísima libertad y seguridad en la vida. Entonces, mi manera de llevar esa maternidad es que ella venga a mi mundo, a mi universo. No, sí, creo que este también es otro de los temas que hemos discutido un montón, volviendo a la pregunta de Luis también. Y siempre nos estamos planteando cómo hacer estos espacios que son laborales, también que estos espacios laborales puedan incorporar la maternidad y que puedan reconocer la maternidad como otro de estos roles. Y la maternidad, sí, cuando estamos embarazadas, cuando estamos gestando, pero también cuando estamos lactando y después, ¿no? Como esas maternidades y paternidades también se incorporan en los mundos laborales y nos permiten eso, generar y crear y criar seres humanos más estimulados desde esto, desde el arte y desde lo que sus papás y mamás están haciendo. Mica, y bueno, con la Bruna justo, cuando conversábamos por interno, hablábamos de, de la importancia que tiene para ti que ella pueda estar expuesta a otras realidades. Y así llegamos también a estas nuevas historias que estás buscando contar, ¿no? ¿Cuáles son los nuevos proyectos que tienes y esas otras realidades que estás indagando ahora? Estoy explorando todavía, la verdad es que no tengo nada concreto, pero es fundamental cerrar este ciclo de la película y estrenarla, ¿no? Porque de cierta manera es como poder soltar para poder vincularme en otro proyecto. Si bien es cierto, la película había estado como por algunos festivales, pero para mí era elemental que esté acá en Ecuador, que se estrene con nuestro público en el lugar donde grabé, donde se fue armando toda la historia. Entonces, ya ahora en este proceso siento que estoy un poco más emancipada, como libre, así como que aparte también, no sé, como que después de algunos años de uno estar en el quehacer cinematográfico y lo que hablábamos, ¿no? Como de experimentar en distintos roles y grabar y filmar todo el tiempo, también como que te da muchísimas más herramientas para poder enfrentar los otros proyectos y para poder estar con la gente que realmente se va a meter de cabeza en los proyectos, ¿no? O sea, para mí eso es como fundamental, como el tema de lo que hablábamos de la colectividad, de ir construyendo en conjunto. Y justo hablaba recién con una amiga que es argentina, que, bueno, ella estudió conmigo en la universidad, que es mamá, entonces estábamos como hablando de todo el tema de la maternidad y claro, con ella siempre hemos querido como escribir una historia juntas, que es más como un documental falso. Entonces ahora como a manera de ejercicio vamos como a empezar a escribir juntas y ver qué es lo que sale. Pero la verdad es que me siento como súper motivada, o sea, como súper viva, renovada también. Qué rico, Mica. Y hablábamos también de la importancia para vos de la montaña, ¿no? Y hicimos este símil en algún momento de cómo la creación audiovisual, esta peli en concreto y los proyectos que se vienen son un símil a la montaña. Entonces, cuéntanos un poco de eso. ¿Cuál es tu relación con la montaña? ¿Cómo así, cómo la ves en relación al cine? Sí, yo hice montaña mucho tiempo, como 6 años. Sí, subí como grandes montañas, tipo el Cotopaxi, el Nizasur, el Cayambe, y quería ser montañista antes de estudiar cine. O sea, me quería ir a los Alpes, dedicarme como a subir alta montaña, ser guía, y siento que la montaña me ha dejado como mucha fuerza, mucha sabiduría, porque a través de la montaña como que aprendí a escucharme, aprendí como a dejar un poco el tema de las voces colectivas, de lo social y como encontrar mi propia voz. Entonces, creo que a partir de esa experiencia como de andar en solitario y también de compartir, ¿no? Pero el esfuerzo, como todo el tema de llegar a un lugar después de tantas horas de caminata y muchas veces sufrimiento, no sé, como que me dio otra manera de enfrentar también mis problemas. Y ahora yo disfruto, o sea, desde que hago montaña disfruto mucho de la soledad. O sea, para mí es como fundamental. Y ahora que hago cine y estoy como involucrada
en el audiovisual para los procesos creativos es como fundamental, esos espacios en los que estoy como escuchándome y también lo que hablaba hace un rato, ¿no? Como que dejando que aparezcan esos paisajes, esos viajes, esos trayectos. Y estoy como muy metida en eso, en el tema como de la afectividad, de esos trazos emocionales, y creo que la montaña siempre me recuerda, ¿no? Porque a pesar de todas estas vicisitudes que he tenido con el tema de no estrenar la película y demás, como que siento que siempre estos momentos reflexivos me ayudan como a encontrar soluciones también, ¿no? Entonces, sí, todo eso viene como de los momentos de la montaña, del andinismo. Otra vez, esa cantidad de estímulos distintos, ¿no? Que finalmente se ponen en juego cuando comenzamos a crear. Estamos a poquitos minutos de cerrar. Queremos invitarles a que si tienen preguntas las puedan hacer ahora a través del chat y podemos pasárselas a Mica para que nos conteste. Antes de cerrar, Mica, queríamos preguntarte y que nos puedas contar un poco también tu punto de vista sobre FemMakers y esto que estamos construyendo. ¿Por qué es necesario? ¿Qué es FemMakers para ti? Sí, bueno, FemMakers para mí es como un espacio de reflexión sobre el quehacer cinematográfico y la producción entre mujeres, y lo que tú decías es como fundamental, ¿no? No queremos ser como una secta ni discriminar a hombres, ni mucho menos. O sea, nos interesa como hablar sobre estas problemáticas de los micromachismos que vamos viendo en el sector audiovisual específicamente, y hablar de esas problemáticas como para poder trascenderlo, ¿no? Eh, yo siento y creo siempre nos escuchamos, nos abrazamos, o sea, yo siento en FemMakers como un espacio en el que podemos como expresarnos y encontrar esa autenticidad. Entonces, para mí eso es como fundamental también como creadora audiovisual, y creo que es justamente como una herramienta que muchas mujeres quizás lo están como luchando de forma individual, ¿no? Como cada una desde su trinchera. Eh, entonces digo, ¿por qué no hacemos de esa misma búsqueda algo colectivo, ¿no? No hace falta como atacarnos, no hace falta criticarnos como escondidas, o sea, creo que es como fundamental ser frontales, y si es que llegan a existir como puntos de vista diversos o desacuerdos, dialogarlo. O sea, para mí es fundamental eso, como hablar y poder poner como las problemáticas sobre la mesa, como para poder encontrar soluciones y cambiar un poco los escenarios, ¿no? Sí, y creo que una de las cosas que nos hemos planteado además es estas ganas de ser o de acompañar de la forma como nos hubiese gustado ser acompañadas cuando nuestras carreras comenzaban, ¿no? Y quisiera ver si ahí nos puedes contar un poco de la experiencia que has tenido con la comunidad Zápara con la que estás trabajando y no sé, como, porque eso también ha inspirado mucho el tema de FemMakers. Sí, o sea, bueno, yo trabajé, más que trabajé, fui a la comunidad Zápara justo antes de la pandemia eh, por un proyecto que, bueno, ahora está en stand-by, pero en ese momento estaba como de productora del proyecto. Entonces mi amigo con el que viajé me dijo, viajemos, exploremos el territorio, conozcamos a la gente, y tuve la oportunidad como de irme al territorio Zápara. Había estado ya en la selva, siempre me atrapó el tema como de las comunidades en la selva, ¿no? Como que es algo que tenía cierta fascinación con las imágenes, con la espesura, con, no sé, hay un misterio ahí que me llama mucho la atención, que me evoca como muchas imágenes, me estimula también. Lo veía también como una experiencia muy sensible, ¿no? De verdad como que toca fibras para mí estar ahí, observar, ver a las mujeres. Entonces, cuando llegué, un grupo de mujeres me recibió en su casa, y después de eso como que me hice muy amiga de Sani, que es una chica zápara, que es parte como de un colectivo que se llama Tauna. Y la verdad es que todos ellos a mí me inspiran muchísimo, ¿no? Porque siento que, bueno, de hecho hacen cine a partir desde su territorio, ¿no? No se llama como cine comunitario, porque muchas veces el cine comunitario tiene esto de la exotización, ¿no? Y ellos en realidad quieren escapar de eso, quieren como contar sus vivencias, sus dramas, sus conflictos, como a partir de sus perspectivas. Entonces, creo que también todo ese proceso de ver cómo ellos viven el
cine y de observarlo y de preguntarles y de escucharles, también como que me ha dado todo este tipo como de estímulos de este tipo de cine, ¿no? O sea, de que la mirada no sea única, de ir tomando otros sectores. Creo que eso es necesario. Y justo lo escuchaba como a Albertina Carri en una entrevista que decía, yo ya no soporto como todo esto de que siempre escuchaba, yo voy a hacer este tipo de cine para los marginales, para las minorías, porque quiero cambiar el mundo y quiero dar voz a estas personas. Se trata como de a esas personas de la misma manera que a cualquier otro, ¿no? Porque son tus amigos, son cercanos. Entonces, eso es lo que me interesa a mí, ¿no? Que no exista como esas divisiones, sino que sea como un trato completamente personal, porque yo aprendo mucho de ellos también. Y ha sido Lindísimo, como una Mica. Bueno, estabas diciendo algo, perdón, te interrumpí. que me inspiran todo el tiempo. Hermoso. Y justo hablábamos como eso, que la importancia o reflexionar un montón sobre este tema de la apropiación cultural y demás, y que en realidad se supera solo desde reconocer precisamente eso, ¿no? O sea, la inspiración absoluta y de acompañar esos procesos de creación propia también. Tal cual. Estamos un poco cortadas ya, vamos con el tiempo. Les contamos además que si ha habido problemas en la transmisiones, ambas estamos fuera de la ciudad, estamos en cuartos de hoteles, que es un poco la vida de la mujer pulpo Micaela y de la producción en general. Mica, para cerrar, nada, si puedes hacer una invitación para que la gente vaya a ver, sácame a pasear. Sí, bueno, les invito a todos los que nos están escuchando a que vayan a las salas porque estamos ya desde el 24 de septiembre en Quito, Guayaquil y Cuenca y pueden seguirnos en sacamapasear.film para que puedan ver como los horarios de las carteleras. Estamos como en todos los complejos, ahí pueden ver como los horarios y ojalá puedan ir a la función que más les convenga. Y bueno, muchísimas gracias, Mica, por este espacio, por tus aprendizajes, por compartirnos todo lo que hay detrás de tus creaciones. Y gracias a ustedes por acompañarnos, por estar presentes. Por favor, síganos en nuestras redes sociales, Filmmakers, y en Facebook y en Instagram. Y además contarles que el último miércoles de cada mes hacemos este espacio, una mirada para poder otra vez poner la mirada, los ojos, la escucha sobre una de las mujeres que está haciendo cine, que está creando en nuestro sector. Muchas gracias, Mica. Un abrazo y buenas noches con todos y todas. Gracias, Dani. Qué lindo conversar contigo. Chao a todos. Uribe, Vaca, Saldumbide. ¿Se puede fumar aquí? Solo hay que tener cuidado con las colillas. Cada vez hay más control. Una clínica de rehabilitación que supuestamente le ofrecía un tratamiento